Muchas gracias, diputada presidenta. Cuando usted me dice, diputado Ulloa, me sacude el corazón porque me hace pensar de manera especial en mi madre el día previo al Día de las Madres. La Asamblea Legislativa vive una experiencia inusitada. Hay un informe unánime que promueve la improbación del informe de ejecución del último presupuesto de la República. Esto refleja un interés, una voluntad, una manera de abordar con seriedad un tema tan complejo como el presupuestario y su ejecución. En relación a esto, yo quisiera compartir con ustedes algunas consideraciones. Tenemos un severo problema de ingresos versus gastos, que se puede ver superficialmente en el campo de lo ordinario o nos puede llevar a consideraciones un poco más rigurosas y cercanas a lo que ha planteado la comisión que rinde el informe. No perdamos de vista que el informe tiene como fundamento el abordaje que la Contraloría General de la República realiza en materia presupuestaria. En ese sentido, yo quisiera decir que hay aspectos mencionados en las sesiones anteriores que pasaré por alto por su calidad y su propiedad, y me referiré en materia de ingresos a tres aspectos. Uno es el de eficiencia en la recaudación. Eficiencia es algo que incluye la capacidad política para gestionar el tema tributario e incluye la capacidad técnica de la institución competente para ejercer su deber en la práctica. He oído en distintos momentos, en distintos escenarios, la observación de que el Ministerio de Hacienda y Tributación Directa mantienen un significativo rezago en la calidad tecnológica para enfrentar el tema tributario. Y a la par de estos temas de tecnología, hay un tema particular, es el relacionado con la evasión fiscal. La Asamblea Legislativa, por razones que todavía no he precisado, tomó la decisión de modificar el límite punible en materia de contrabando. Y así se pasó de una cifra relativamente alta para actuar penal y carcelariamente a una cifra relativamente baja que es punible por vía de multa. Con esto se ha generado una lesión al fisco, una lesión a los valores del país y una lesión a las empresas que trabajan en áreas vinculadas con electrodoméstico, con licores, con cigarrillos, con perfumería, con bisutería, que de un momento a otro vieron en la informalidad y en la evasión una situación legitimada por la Asamblea Legislativa mediante una norma paliativa de la carga sancionatoria que había originalmente.
Junto con el problema de ingresos, que es gravoso porque percibimos mucho menos de lo que necesitamos para mantener el Estado social de derecho, tenemos un problema de egresos. Y en egresos hay dificultades en el campo de competitividad, hay dificultades en el campo de solidaridad y hay dificultades en el campo de la efectividad. ¿Por qué en competitividad? Porque si manejamos una red de infraestructura vial como la que tiene nuestro país, de las más extensas de Centroamérica, pero con condiciones inidóneas para el desarrollo, poco a poco se nos va cortando la distancia con nuestros vecinos en ese campo, que afecta el trasiego de mercadería, que afecta el turismo y que afecta el desarrollo de las comunidades. Y junto con eso tenemos la presencia de elementos evidentes de inefectividad en la ejecución del gasto. Todo lo cual, ingresos y egresos, nos han conducido por un camino de perjuicio para la visión de solidaridad que compartimos muchísimos de las y los integrantes de la Asamblea Legislativa y de quienes han integrado o integran el Gobierno de la República. Hay dificultades en obra pública, hay dificultades en exoneraciones, y lo señala el informe, hay dificultades en regímenes diferenciados y onerosos de pensiones, hay dificultades en un esquema heterogéneo de pensiones con de salarios con componentes distintos que los hacen cada día más gravosos e insostenibles en distintas instituciones. Con ese panorama, indudablemente, hay una alta dosis de razón entre quienes suscriben el informe para recomendar la improbación de la liquidación presupuestaria. Sin embargo, cuando uno cae en la cuenta de que existe esta serie de debilidades, de inconsistencias, se pregunta si haciendo lo mismo el año entrante tendremos un informe de ejecución presupuestaria distinto. Mi tesis hoy es que tendremos idéntico resultado. Y porque tendremos idéntico resultado, he decidido aprovechar el análisis de la liquidación presupuestaria para refrescar una manera de abordar el acontecer nacional que hace días no aprovecho. En San Rafael de Guatuso, hace algunos meses, en una casa con una importante asistencia de personas, para tratar de darle un contenido didáctico a lo que iba a decir, pedí que pusieran en el piso un vaso a la mitad de agua para desarrollar una historia que todos nosotros hemos escuchado o hemos dicho. ¿Qué estaba viendo la gente? ¿Un vaso medio lleno o un vaso medio vacío? Derivado de eso, a lo cual aludiré al final, fui reconstituyendo una percepción nacional
de la que nosotros no estamos exentos porque vivimos en este país, actuamos en este país, opinamos y recibimos opinión en este país. Hemos oído una vez sí y otra también, a veces en los 3 tiempos de comida, a veces en mucho más que eso, un absolutismo de la negación del ser costarricense que resulta estremecedor y enfermizo. Hay que descalificar por principio a todo ser humano que esté en política, porque quien esté en política es corrupto, aunque el principio de inocencia esté consagrado en la Constitución. Hay que sospechar de toda persona que sirva a la fe, sea cura, sea pastor, sea religiosa, porque van a caer en la tentación de las carnalidades en las relaciones con las personas que pastorean. Hay que sospechar de quien sirve al Magisterio Nacional, porque instintivamente se le ve como sospechosa o sospechoso de toquetear a los niños o muchachos que están en sus manos. Hay que sospechar de todo oficial de tránsito, porque la mayoría de ellos ponen la mano hacia arriba. Hay que considerar como norma que quien es miembro de la fuerza pública está integrado en acciones con redes de narcotráfico o de topadores para incurrir en ilícitos. Hay que sospechar, hay que sospechar, hay que sospechar. Y si estamos en conversaciones sociales, hay que fusilar provisionalmente a la persona de la cual estamos hablando. Y nosotros, que no somos ajenos a eso, somos partícipes en muchas ocasiones de los coros de descalificación social y somos víctimas de los coros de descalificación política. En esa Costa Rica hemos visto a pontífices de la comunicación convertir a personas dignas en personas aniquiladas. Hemos visto la facilidad con la cual en redes sociales se puede tomar un liderazgo de derecha, izquierda, centro, mujer, hombre, trans y aniquilarlo. Porque la mayor potencialidad de la red social no es aprovechada para construir, sino para destruir, para debilitar, para minimizar el tejido de la sociedad en que estemos viviendo. Y entonces, en esa circunstancia, en mi caso, que no puedo dejar ni aspiro jamás a dejar de ser educador, político y comunicador por circunstancias, educador por profesión, político por definición. Me resisto a que en la Asamblea Legislativa interpretemos que la construcción de la Costa Rica que soñamos dependa de cuánto daño nos hagamos entre nosotros. Yo recuerdo a un político de raza que había ocupado muchos cargos, que fue diputado 2 veces, y en su segunda venida a la Asamblea Legislativa
lo oí en un discurso en que dijo: uno de los problemas del país es la incongruencia que tienen quienes integran la clase política. En aquel entonces yo era asesor y lo esperé a la salida. Y lo señalé y le dije: el mayor problema es con la gente que deja de ser lo que es para pretender lo que no es. Yo soy político, no reculo, no reniego, no me arrugo. En cualquier terreno sostengo lo que soy, porque nada del camino que he recorrido me ha sido regalado ni fácil. He sufrido como poca gente. He vivido lo que es una derrota absolutamente injustificada e imprevista. Y he vivido lo que es ganar por aclamación en distintos niveles de la política nacional. Y apenas soy un ser humano. Apenas tengo los defectos que tenemos cada uno y cada uno de nosotros. Y apenas tengo los talentos que Dios me dio y que he podido desarrollar. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia de recursos, de una discapacidad para recaudar, de ineficiencia para ejecutar, de inequidad en la distribución de la riqueza en una Costa Rica cuyos indicadores de riqueza crecen permanentemente, y la fractura entre los polos de los que más tienen siendo pocos y los que menos tienen siendo muchos se ensancha, me pregunto y comparto con ustedes: ¿dónde están las respuestas? ¿Están las respuestas en la academia? ¿Están las respuestas en las ecuaciones? ¿Están las respuestas en las curules, en los escritorios, en las organizaciones sociales? Seguro que hay respuestas. Pero para el entendimiento de este servidor público, que optó por el camino de ocupar espacios para ayudar y no para servirse, creo yo que el camino requiere de importantes dosis de algunos elementos que yo no poseo, pero busco permanentemente. Un elemento extraño en la clase política de la que soy parte: la humildad. Entender que siempre hay alguien que sabe más de algo que lo que uno conoce. Entender que la persona más humilde de México, de Upala, siendo él o ella ciudadano en un rincón del país y yo diputado en la Asamblea Legislativa, esa persona sabe más de sus problemas y de su tierra que este diputado. Pero ¿cómo nos cuesta cuando sentimos la investidura y el poder que tenemos? Dosis de generosidad para reconocer que en el corazón, en la mente y en los talentos de otras personas hay riquezas como las tenemos nosotros, y que si comparto las mías y la otra persona comparte las suyas, esa riqueza que no es presupuestaria se acrecentará y se multiplicará para beneficio colectivo. Dosis de desprendimiento para ayudar. Creo yo que cuando Dios nos dio en abundancia su amor, nos entregó dos elementos sustantivos que no se separan: el libre albedrío, mi capacidad de decidir qué hago y qué no hago, pero a la par del libre albedrío, la ineludible obligación de ser nosotros en diferentes aspectos de la vida.
Ser nosotros cuando soy pareja, y cuando soy pareja dejo de ser yo para ser nosotros. ¿Cómo cuesta renunciar al ego? Ser nosotros cuando el hijo o la hija nos cuestionan lo que hacemos por incongruentes. ¿Cómo cuesta usar el libre albedrío para ser humilde ante el retoño que crece y que esperemos fructifique mejor que nosotros? Y en esos valores tan perdidos y de los cuales nosotros tenemos que dar testimonio cada día, el valor de escuchar. ¿Cuánto escuchamos a las demás personas? No oír. Aquí oímos el ruido del salón. ¿Cuántas veces escuchamos? No es obligatorio, ni tiene que escucharse siempre porque no hay manera de mantener la atención. Pero cuando alguien nos busca para descargar la alforja de su pesar, de su conflicto, de su necesidad, por una cañería, por una calle, por una tubería, por un empleo, por una enfermedad, por una carestía, el funcionario público que no escucha y el diputado o la diputada que no lo hacen, traiciona lo más sagrado de su labor. No hay modo de entender a nadie sin escuchar. Escuchar con los oídos y permítanme la figura, escuchar con los ojos, escuchar con la piel, escuchar con el corazón. Mañana el derecho positivo nos creó una figura que es el Día de la Madre. Es difícil que haya un testimonio más vívido de la capacidad de escucha que la madre. He hilado esta intervención cuando nos aproximamos a votar un informe que rompe los esquemas de la historia parlamentaria. Cuando se acerca la fecha en que por primera vez un presidente de la República decía que la Asamblea Legislativa va a vivir días únicos. Y pueden ser días memorables. Segunda quincena de agosto, cierre de sesiones extraordinarias, improbación de la liquidación de un presupuesto, una eventual visita del presidente de la República para cotejar sus puntos de vista con los que tiene la diversidad de la Asamblea Legislativa, y en medio un diputado se atreve a usar la liquidación presupuestaria para convocar a la reflexión existencial del sentido del servicio público, del sentido de aspirar a un cargo de estos para tenderle la mano a los demás. Vamos a seguir viéndonos. Vamos algunos, ojalá muchos, a construir amistades para toda la vida. Vamos algunos, ojalá ninguno, a construir enemistades para toda la vida. Pero en ese proceso constructivo, abogo porque las palabras que hemos dicho, mujeres y hombres, acá en plenas y en comisiones, en cuanto a nuestra voluntad de ayudar, se hagan realidad. Y para que se hagan realidad, es imprescindible que tengamos un rumbo cierto en la voluntad del gobierno de la República. Es imprescindible que las bancadas de gobierno y no gobierno definamos con claridad cuál es nuestra meta en la Asamblea Legislativa. Y que trenzando esas variedades aproximativas a valores, programas y tesis,
le demos al país un camino más certero, más liso, más estimulante para alcanzar las metas. He tejido estas palabras con elementos técnicos de la liquidación presupuestaria, con elementos políticos de quienes rinden el informe, con elementos coyunturales de lo que hemos vivido en 3 meses, con elementos vivenciales de un hijo de este país que solo tiene gratitud en el corazón para Dios, para la familia, para Costa Rica, por lo que me han permitido alcanzar. Y concluyo diciéndoles que la historia de San Rafael de Guatuso, del vaso hasta la mitad de agua, termina de una manera risueña y aleccionadora. Permítame usarla dejando claramente establecido que no hay una comparación con ningún ser humano. Solo recojo la esencia del hecho que testimonié y que aquel día me hizo reír y hoy me hace llenar mi corazón de esperanza. El vaso estaba en el suelo hasta la mitad de agua. La gente estaba sentada alrededor y yo me aprestaba a hacer el análisis de si la gente optimista veía el vaso medio lleno o la gente pesimista optaba por el vaso medio vacío. Y un cachorrito salió de la casa, se aproximó y se fue a beber el agua del vaso. Todos soltamos la risa y perdimos la concentración. Ahí está el sentido de la vida. Cuando el que necesita encuentra lo que necesita, en la vida hay paz. Cuando el que necesita no encuentra lo que requiere, en la vida hay guerra. Ojalá que aquí usemos nuestro tiempo para construir en paz y dejar, como los fundadores de la Segunda República, las guerras para otras dimensiones de la vida. Y con esto termino y saludo con cariño y convicción a nuestros amigos de la zona sur que siguen con su lucha justas. Muchas gracias, diputada presidenta.